Vamos a ver con el segundo bloque entonces. Otro de los temas que salió como alto en las encuestas respecto a donde había un poco de falencia es la parte como infectológica cutánea. Así que vamos a repasar este tema. Vamos a partir con la fibrodermia y de lo más básico a las cosas un poquito más complejas. Siempre la fibrodermia en términos de infectología cutánea es un motivo de consulta frecuente. Ha ido aumentando su frecuencia en los últimos años. Y esta digamos, aseveración es más como de países como norteamericanos o incluso europeos. No se ha visto tanto acá, pero había un aumento en las infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. A lo que estamos acostumbrados nosotros a ver estafilococo aureus meticilino resistente hospitalario, ¿cierto? Pero hay un reporte en Chile por lo menos de un paciente pediátrico con una infección adquirida en la comunidad. Entonces es importante tenerlo en cuenta ahora. La gran mayoría de las piodermias son producidas por dos patógenos. Uno es el estafilococo, que ya lo comenté, y el streptopiógeno. El estafilococo es un coco gram positivo que está en racimo. La gracia de este patógeno es que adquiere resistencia rápidamente. Originalmente era sensible a la penicilina, luego se hizo resistente, es sensible a las meticilinas como la cloxacilina, la flucloxacilina, y ahora hay un subgrupo que también es resistente a ellos, que son los meticilinos resistentes, donde necesariamente hay que ocupar otro espectro de antibióticos, otras familias de antibióticos como trimoxazol, la tetraciclina, la clindamicina, y en ámbito hospitalario la vancomicina y el midazolam. Respecto a la clínica, con el meticilino resistente adquirido en la comunidad, un ejemplo, en los furúnculos o en los abscesos, uno ve una marcada inflamación que es diferente a lo que uno vería tradicionalmente por las infecciones por estáfilo sensibles. Y en particular que se ha escrito en la literatura respecto al meticilino resistente adquirido en la comunidad, que se ve especialmente en hombres jóvenes, en pacientes con condiciones de hacinamiento, atletas, militares, presidiarios y hombres que tienen sexo con hombres. El tratamiento, como les dije de antes también, se podría hacer con cotrimoxazol, tetraciclina, especialmente la doxiciclina y la aminociclina, linezolid, la clindamicina. Aquí no funcionan las quinolonas ni los muscarolinos. Respecto al estrepto beta hemolítico, también son cocos gram positivos que están en pareja o en cadena, es un grupo heterogéneo, principalmente el grupo A, pero también el B, el C y el G podrían ser patógenos. Pueden colonizar la faringe y la piel, y también acuérdense que dan estos cuadros no supurativos, especialmente en pacientes con piodermia no tratadas o maltratadas, como la fiebre reumática, que no se ve mucho, y la glomerulonefritis postestreptocócica. Respecto al tratamiento de las piodermias por estrepto, la gracia que tiene el estrepto para nosotros como médicos es que sigue teniendo, digamos, una sensibilidad universal a los beta-lactámicos. Entonces, uno debería ocupar el beta-lactámico de menor espectro, como la penicilina o amoxicilina, si estamos sospechando una infección por estrepto. Sí se ha descrito resistencia a los macrónicos. Y respecto a las piodermias propiamente tal, este es un esquema de la piel, un corte transversal, y dependiendo de la zona donde está afectada es el cuadro clínico que uno está viendo. Cuando la infección se localiza en la epidermis, uno podría ver clínicamente un impétigo, una foliculitis o incluso las erisipelas, sobre todo de la dermis superficial. En la dermis más profunda, profundizándonos un poquito más, está el ectima, el furúnculo y el carbunco. Ya sobre la fascia, empezando el celular, hay una infección ahí, en una celulitis. Más abajo está la fascitis necrotizante y finalmente las mionecrosis, que es cuando el compromiso es tan profundo que llega al músculo. Partamos entonces, respecto al impético vulgar, estamos todos súper entrenados para diagnosticarlo y hacer tratamiento. Es una patología muy frecuente, es altamente contagioso y se ve especialmente en condiciones de hacinamiento o en jardines infantiles o en colegios. Uno lo puede diagnosticar con mayor frecuencia en niños menores de 6 años y puede ser primario o secundario. La gran mayoría de las veces secundario, es decir, el paciente tiene una herida previa o una dermatosis previa que se sobreinfecta.
La clínica son originalmente pequeñas vesículas, incluso pústulas, que se rompen y, como conversamos delante en las lesiones elementales, esa secreción cero purulenta se seca y forma una costra gruesa, amarillenta, adherente, que es la costra mielicética. Es pruriginoso, y como es pruriginoso, el niño se rasca, luego se rasca o se toca otra parte del cuerpo, y ahí es cuando se va diseminando. La gran mayoría de las veces empieza en zonas periorificiales, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, y esto se restituye sin ninguna cicatriz. Y también es importante que la inflamación puede generar adenopatías que son bien importantes, especialmente en la región occipital o retroauriculares. Lo clásico es que está metido ahí el estreptopiógeno, pero también hay un rol del estafiloaureo, y en realidad casi 84% tiene estafiloaureo dentro de la patogenia. 12% tiene estafiloaureo asociado a estreptopiógeno y 3% tiene estafiloaureo asociado a estrepto del grupo B, y el 3% de este subgrupo también tiene como patógeno actuando flora habitual de la piel. ¿Cómo uno hace el tratamiento? No ha cambiado mucho en realidad. Hay que hacer un aseo local, descostraje y los antibióticos tópicos. Aquí sí que les puedo ayudar algo, porque lo que de repente podríamos tener disponible en la atención primaria es el dermabiótico. ¿Tienen alguno de esos, algún antibiótico tópico? Ya. Entonces, como no tiene ninguno, no tienen que indicar dermabiótico. Ese es como el concepto, ni neomicina. La neomicina, que viene a veces con bacitracina, genera mucha dermatitis de contacto, así que nosotros los dermatólogos no lo ocupamos mucho. Y en particular el dermabiótico tiene polimixina, que es un antibiótico que, si lo recuerdan del pregrado, en la unidad más compleja, en forma de administración sistémica, se llama colistin. Entonces, el colistin está indicado para pacientes que han fallado a otras escalas de tratamiento antibiótico, o sea, es un antibiótico de última generación para infecciones severas. Si uno lo aplica o lo indica así como habitualmente uno ve que está indicado para cualquier cosa, incluso preventivo, la polimixina, lo único que está haciendo es generar resistencia a un antibiótico de amplio espectro. ¿Cuáles son los antibióticos que ocupamos nosotros? Especialmente la mupirocina. Y hay otras alternativas, que es el ácido fucílico y la retapamulina acá en Chile. La mupirocina, la marca original se llama Bactroban, pero también les puede sonar el Underan, con mayor frecuencia. ¿Cómo se ocupa el Underan? Se ocupa 3 veces al día, igual que el ácido fucílico. Y las marcas del ácido fucílico se llaman Fusitin especialmente y Fusimed. La retapamulina está disponible, pero es carísima, y la gracia de la retapamulina es que se ocupa una vez al día, así se dosifica, y por un esquema máximo de 5 días continuos. ¿Ya? En la gran mayoría de los impéticos, si está localizado, uno debe hacer un tratamiento con antibiótico tópico. Ahora, si es extenso y cómo uno lo define o cómo se define en la literatura, obviamente el criterio clínico es más importante que esta recomendación. Cuando el compromiso del impético sobrepasa los 100 centímetros cuadrados. Y eso, sumando lesiones, es más o menos un cuadrado de 10 por 10. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que si sobrepasa este compromiso, uno debería hacer tratamiento con antibióticos orales, como la flucloxacilina o la cefalosporina, si uno quiere cubrir un poquito más o ampliar un poquito más el espectro. Cefalosporina de primera generación, ocupamos el cefaloxino. Acuérdense también que la flucloxacilina es la que se dosifica cada 8 horas. La cloxacilina se dosifica cada 6 horas. ¿Ya? El ectima es una lesión única. Perdón. ¿La alergia a los beta-lactámicos Lo que pasa es que puede haber alergia cruzada con la cefalosporina, porque también no es una penicilina, pero es un beta-lactámico. ¿El tratamiento local igual se puede usar? ¿O? Se puede usar, por supuesto, te voy a decir, la mupirocina es ¿La alergia a beta-lactámico? Claro, la mupirocina no es una beta-lactámico, tampoco es una penicilina. Es una familia donde el único integrante es la mupirocina. Y no tiene ninguna alergia, no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Reacción cruzada con los beta-lactámicos. Y tampoco el ácido fusivo, así que podría ocupar libremente cualquiera de esos.
Ahora, lo otro que se puede ocupar en la alergia beta-lactámico, que tiene buena respuesta y que de repente uno no lo ocupa mucho porque se ha ido desusando, es el cotrimoxazol, que también está ampliamente distribuido en los centros de atención. ¿Ah? Ya, o sea, es que de todas las cosas en realidad, pero en el arsenal está escrito por lo menos, así que... ¿Y la eritromicina? La eritromicina, mira, no anda tan bien, primero porque está metido un poquito el estáfilo, y segundo porque hay un porcentaje de streptobiógenes que también es resistente. Entonces yo sería de la idea mejor de usar un cotrimoxazol en vez de la eritromicina. El ectima es la progresión a veces de un impético y se puede ver como una lesión única, ocasionalmente múltiple, como esa de la rodilla y un par más que tiene aquí abajo en la pierna, y se ve o parte como una vesícula que se rompe y genera una úlcera profunda con ese borde ensacabocado, tiene una costa gruesa central, es de más larga evolución de lo que es un impético, se ve especialmente en extremidades inferiores, y lo podemos ver en pacientes con escasa higiene o situación de calle, y esto como se ha profundizado más, se resuelve con una cicatriz. Independiente de la profundidad acá, el tratamiento es el mismo del impético. Respecto a la foliculitis, furúnculos y antrax, que es un efecto de piodermes que comprometen el folículo piloso, la etiología principal es el estafiloaurio, y hablamos de foliculitis cuando hay solo un folículo afectado y se ve una vesícula que evoluciona a una pústula con un pelito central, se ve especialmente en cara, axila, muslos y glúteos. El tratamiento también es aseo local. Aquí hay que recordar que la foliculitis es una piodermia, así que se trata como piodermia, no es en otro contexto una pústula, otro contexto para una pústula sería un acné, pero no es el caso de esto. Y para hacer diagnóstico de acné, cuando estamos hablando en cara, por ejemplo, tiene que haber necesariamente comedones, que es la lesión elemental. Porque en cara también podemos tener foliculitis, como en el caso de los hombres, cuando nos afeitamos, que de repente se inflama, y no necesariamente hay comedones ni ninguna otra lesión del acné. Entonces, una pústula de acné se trata con antibióticos antiacnéicos o retinoides, pero una pústula de una foliculitis se trata con el mismo antibiótico del impético porque estamos cubriendo los mismos patógenos. Es decir, uno podría ocupar la mupirocina y en casos muy extensos, como hay pacientes que tienen múltiples foliculitis en los glúteos, en la axila o en los muslos, uno tiene que ocupar antibiótico oral en las mismas dosis. La progresión de la foliculitis del furúnculo, que es la profundización, digamos, hasta la dermis profunda, incluso a veces el tejido celular subyacente, es un nódulo inflamatorio profundo, indolado. Aquí el tratamiento, la mayoría de las veces, uno prefiere hacerlo con antibióticos sistémicos. Si uno está en un contexto de un paciente con múltiples forúnculos, especialmente en pliegues como axila, región inguinal, submamario, eso podría estar en un contexto también de una enfermedad que se llama hidrosadenitis supurativa, que es lo que antes también los dermatólogos antiguos le decían acné inverso. Entonces, eso requiere ser derivado a atención secundaria. Y cuando un furúnculo o múltiples furúnculos se van coalesciendo y generan múltiples puntos de drenaje, eso se llama antrax. No es el antrax producido por el Bacillus anthracis, esto está producido por los mismos patógenos de las piodermas pélvicas. ¿En qué contexto uno ve un antrax? No lo ve en cualquier paciente, lo ve en pacientes con inmunosupresiones o pacientes en contexto de estar en cama, más o menos. Postrado. Estar postrado o de larga data. Y el antibiótico ahí, además del antibiótico sistémico, incluye la incisión y el drenaje. Una pregunta. ¿Es necesario derivar el antrax? Y lo segundo, ¿cómo estás tratando tú el acné, que es una consulta frecuente igual con nosotros? Sí. El antrax es que habitualmente lo vamos a ver en un contexto hospitalario, ¿no? Y yo creo que amerita ser derivado por la asociación con otras cuestiones como subyacentes. Y habitualmente también tiene como síntomas sistémicos. Es poco frecuente de ver, yo vi he visto solo uno en un paciente también postrado que tenía múltiples foliculitis en la espalda que, tal como dice la definición, coalescieron y tenía múltiples puntos de drenaje. Respecto al acné, hay que ser, primero cuando uno ve un paciente
paciente se enfrenta a un paciente con acné, hay que definir qué acné es, categorizarlo. Y se categoriza siempre leve, moderado y severo. El leve es cuando tiene lesiones inflamatorias superficiales, que son básicamente la pústula y comedones, y no supera más de las 15 lesiones en teoría. Entre 15 y 25 lesiones superficiales uno habla de una acné moderada. O si tiene más de 3 lesiones profundas, como los furúnculos, o pseudoquistes, o quistes epidérmicos de frentón. Y acné severo, independiente del número de lesiones, uno categoriza un acné como severo cuando la lesión que está teniendo el paciente está dejando cicatriz, cuando tiene múltiples lesiones profundas o cuando son presentaciones de acné especiales, como el acné conglobata o el acné fulminans. Y en el caso del acné fulminans es un paciente que tiene múltiples lesiones profundas, con mucho exudado, con mucha supuración, asociado a síntomas sistémicos, artralgia y fiebre. Entonces, una vez que uno categoriza, en atención primaria deberían tratarse los pacientes con acné leve. El arsenal de la atención primaria tampoco tiene mucho tratamiento, como el hospitalario, no tenemos mucho arsenal para el tratamiento del acné que se están incorporando ahora. La canasta de teledermatología se incluye un retinoide y tetraciclinas, si mal no recuerdo. Yo creo que ya todos están con teledermatología en su... ¿no? La canasta ministerial incluye medicamentos para que los pacientes con acné leve no sean derivados justamente, o una vez que llegue la fotografía al médico especialista, uno decida como especialista que debe ser de manejo de atención primaria. El acné, como la lesión elemental, es el comedón. El tratamiento en todas las etapas tiene que ser un comedolítico, digamos. Y el comedolítico de elección son los retinoides, esa familia de fármacos. Si es que es un acné leve, incluso los moderados, uno debería ocupar o podría ocupar retinoides tópicos. Los más clásicos son el ácido retinoico, que está en concentraciones del 0,025%, 0,05% y 0,1%, y los que se han ido incorporando en los últimos 20 años es el adapaleno, que es justamente el que se incorporó en la canasta de teledermatología, y el adapaleno está en concentraciones de 0,1 y 0,3%. Cuando uno hace el tratamiento de un acné, hay varias cosas que tener en cuenta para la indicación del paciente. Primero, que está sumamente estudiado que el tratamiento del acné va a ir bien en la medida que la adherencia, como todas las cosas, pero especialmente en el acné, porque la gran mayoría de los pacientes son adolescentes, donde la adherencia es bajísima o nula. Hay que ser sumamente insistente en que el paciente adhiera al tratamiento. Hay que ser sumamente insistente en que durante la adolescencia, que es donde con mayor frecuencia se presenta, el acné funciona como una enfermedad crónica. Entonces, el adolescente o el paciente tiene que estar advertido que con un mes de tratamiento no se va a mejorar su enfermedad, ni con 2 ni con 3, y uno esperaría hacer un tratamiento con retinoides por lo menos 6 meses continuos. Si es un acné leve, como digo, uno debería ocupar un retinoide suave en concentraciones bajas, y si es que se agrega alguna que otra lesión inflamatoria, uno podría agregar antibiótico oral. No se recomienda la mezcla de antibiótico tópico que habían antes para el acné, como la clindamicina, el dermabel, el de la Sintegra, el clásico, con antibióticos orales, porque solo genera resistencia. Dentro de la patogenia del acné está la formación del comedón, pero también hay un bichito que se llama Propionibacterium acne, que se ha visto que ha adquirido resistencia. Entonces está el tratamiento farmacológico, indicar la adherencia, y otra cosa súper importante que de repente se nos olvida es el lavado de la cara. Y para eso hay que usar cualquier jabón, no es necesario ocupar estos jabones menos en asepsia y hacerle un favor a Genomalab con todos sus productos. Ninguno de estos como especiales para el acné, porque son súper abrasivos y resecantes. Entonces uno ya va a estar basalmente con un fármaco que va a generarle sequedad, que es el retinoide. Si tú le agregas un jabón secante, va a terminar con una dermatitis además de su acné. Entonces uno le dice, lávese la cara por lo menos con agua, o si quiere ocupa el jabón de la casa, y le digo el Sancioda para darles unos ejemplos. Pero son súper insistentes los pacientes en ocupar los jabones de acné, que en realidad uno los ha ido dejando en desuso últimamente.
Entonces, lavado de cara por lo menos 2 veces al día, y eso elimina el exceso de grasitud, el tratamiento farmacológico, la adherencia. Y respecto al uso de retinoides, otra indicación en particular es que como son ácidos y van resecando, normalmente irritan. Ese es un efecto secundario que uno tiene que advertirle a los pacientes. ¿Cómo los partimos ocupando? La indicación es que partan ocupándolos una pequeña cantidad en las zonas afectadas y partir por lo menos o con una frecuencia de noche por medio, por lo menos por unas 3 o 4 semanas, y luego de a poco ir incorporando una noche de forma paulatina hasta lograr tolerancia. ¿Vale? Ahora, en moderado y severo el tratamiento es con retinoides orales, la isoretinoína, el Roac-Metal. Respecto a la celulitis, recuerden que la celulitis es una infección de cualquier extensión que compromete la dermis y el tejido subcutáneo. Existe un término que se llama celulitis purulenta, que es aquella celulitis que, además del compromiso clásico que conocemos, se asocia a un exudado purulento en ausencia de un acceso drenable, o sea, solo exuda. Y la erisipela, la sociedad norteamericana o estadounidense, digamos, de infectología, define la erisipela como un subtipo específico de celulitis que afecta a estructuras de la dermis un poquito más superficiales. ¿Vale? Esto para nosotros sería una erisipela clásica, ¿se acuerdan? Y esto podría ser cualquiera de las dos. Acuérdense que la erisipela tiene una demarcación un poquito más definida que lo que es la celulitis. Respecto a la etiología, cuando uno está en presencia de una celulitis purulenta, como en este caso, el 76% de esa celulitis purulenta es por Staphylo aureus. De ese 76%, estos son estadísticas estadounidenses, 59% tienen meticilina resistente al de la comunidad. Y como estamos tan cosmopolitas es que pasamos de esta forma este tema en el pregrado también. Respecto a la celulitis no purulenta, el 73% tiene una serología estreptocócica positiva, y en teoría la erisipela debería ser exclusivamente por estreptopiógeno. La clínica de la celulitis es una historia de pocos días de evolución que tiene síntomas inflamatorios asociados como eritema, edema, dolor, ocasionalmente puede tener compromiso del estado general y fiebre, pero también pueden estar ausentes. Ahora, como ven ahí, la fiebre puede variar desde un 26% hasta un 67% de los pacientes con celulitis. También puede haber elevación de los parámetros inflamatorios como la VHS, los leucocitos, la PCR. Pero si la celulitis también es bien localizada, uno podría hacer los exámenes y no encontrarse con nada especial. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La obesidad, el edema en las piernas, la safenectomía previa, pacientes que han recibido radioterapia, que tienen una piel de mala calidad, que está afectada, que es muy fácil que se sobreinfecte. Y en el examen físico uno podría intentar distinguir de la erisipela, o si es que hay algún absceso drenable, o si es de frente una infección más profunda que va a progresar a algo necrotizante. El edema de la celulitis rojo, blando y caliente podría asociarse a adenopatía, especialmente inguinales, o linfangitis. De repente uno ve la placa de la celulitis y sobre la celulitis un cordón indurado e inflamado que sigue el trayecto de un vaso linfático. Como les dije, puede asociarse vesícula, incluso con contenido claro. No esperemos tener un contenido sumamente purulento. Y el diagnóstico diferencial, como es un edema inflamatorio asimétrico, debería hacerse con la TDP y descartar la infección necrotizante. Ahora, como rutina, no se recomienda hacerle ecodoppler a toda la celulitis. Solo si es que uno tiene realmente dudas diagnósticas o tiene algún otro signo que haga sospechar una trombosis. Respecto a la infección necrotizante, hay una triada de signos clínicos que es el dolor severo, el edema y una fiebre alta. Y el dolor severo se define como un dolor exagerado en relación a la lesión que uno está viendo. De repente uno ve una placa negruzca o violácea de 1 centímetro, cuando en realidad el compromiso más profundo está avanzando y es mucho más grande de lo que estamos viendo. La infección necrotizante, que es lo que le dicen así como vulgarmente la bacteria asesina, tiene toxicidad sistémica.
y el paciente se ve, a pesar de la lesión, se ve mal, se ve con un compromiso del estado general, con mucha astenia, con mucho dolor. Entonces, la sospecha uno tiene que hacerle, derivarlo a atención secundaria, y en la atención secundaria, si es que no hay disponibilidad de examen imagenológico, la gran mayoría de las veces los cirujanos entran porque el tratamiento es antibiótico y drenaje activo de todo el tejido afectado. Ahora, en un contexto ideal, que también hay en las clínicas acá en Chile, deberían hacer una resonancia porque eso limita bien la afectación de los tejidos profundos. Respecto al tratamiento, ¿cuál es el enfoque clásico? Cubrir Streptopiógenes y Staphylo meticilino sensible. Con el advenimiento de esto, entonces el enfoque actual es: si uno se enfrenta a una celulitis purulenta, debería cubrir, son poco frecuentes en Chile, pero deberíamos cubrir, independiente que tengamos o no la certeza con el cultivo, el meticilino resistente a antirioleumia. Si es una celulitis no purulenta, cubrir los dos agentes sensibles, y si la clínica es muy sugerente de una erisipela, uno podría quedarse tranquilo cubriendo solo el resto. Cuando pensamos en una celulitis purulenta y un meticilino resistente a antirioleumia, uno parte cubriendo con antibióticos de forma empírica y va ajustando según cultivo, porque tenemos algo que cultivar. No se recomienda en todo caso hacer cultivo así a todos los pacientes con celulitis, sobre todo si es que no tiene nada, ningún exudado. En algunas partes también tienden a sacar un pedazo del tejido y cultivarlo justamente haciendo una pesquisa como activa del patógeno resistente. ¿Cuáles son los tratamientos que se ocupan? Cotrimoxazol, clindamicina, doxiciclina y linezolida. Como les comenté, en la celulitis no purulenta, uno podría quedarse tranquilo con lo que habitualmente ocupamos, que son cefalosporinas de primera generación. También el amoxiclavulánico, el amoxi por sí solo es un poquito insuficiente. Ahora, si en este caso hay fracaso de tratamiento, ahí volvemos a hacer tratamiento, pero esta vez agregando cobertura para el meticilino resistente también. ¿Qué se puede hacer si uno quiere cubrir entonces Strepto y meticilino resistente? Podría uno ocupar clindamicina por sí sola. No está muy disponible tampoco en nuestros centros de salud. Y es un poquito cara. Pero otra alternativa sería ocupar la amoxicilina con cotrimoxazol, que sería una alternativa dentro de todo barata, y la amoxicilina con doxiciclina. La doxiciclina vale 2.000 pesos en las farmacias, o sea, dentro de todo es súper barata comparado con otros antibióticos. ¿Alguna duda de las piodermias? Que son las infecciones bacterianas de la piel. ¿Cuándo derivar, salvo la bacteria asesina, el resto? La celulitis habría que derivarla cuando estamos en un contexto de comorbilidad, obesidad, de diabetes, y derivarla a la urgencia porque se maneja en realidad la mayoría de las veces en medicina interna cuando se hospitaliza. El resto de las cosas es de manejo exclusivamente de atención primaria. ¿Todos los antibióticos mostrados tienen buena llegada a la piel? Sí. No, todos los que te mostré tienen buena llegada a la piel. ¿Sí? Entre la fluoxacilina y la cloxacilina, en cuanto a la efectividad, ¿hay alguna diferencia? No, ninguna. O sea, la diferencia la va a dar ahí la adherencia, porque es mucho mejor un paciente adhiere más si son 3 dosis al día comparado con 4. Lo mismo después lo vamos a ver, por ejemplo, para los zóster. Un paciente va a adherir mucho más al tratamiento si le da 3 dosis a tomarse un medicamento 5 veces al día. ¿Sí? ¿Algo más? Bien. ¿Alguien? Para hacer diagnóstico, ¿esto cómo lo describirían? Podría ser una mancha, en realidad no lo estamos viendo para definir si hay una inflamación, pero bueno, es una placa, yo les digo que es una placa de qué color. El color hiperpigmentado no existe, es un color café, o medio rosado café, o incluso podría ser uno medio anaranjado, y tiene unas un poquito más rosadas acá. Entonces es una placa, color café, en el tronco, esta es una placa grande. ¿Ah? ¿Tienes como lesiones como satélite, como portada de una suma? Claro, sí. Mira, por ahí se ven algunas y por acá también. Bueno, partí la primera diapositiva diciendo que es una micosis, ¿cierto?
¿Cuál se le ocurre a usted que puede ser? Este paciente tiene lo mismo en la cara. Y esto también, son placas, tienen una descamación muy fina, y en realidad el término de la descamación es furfurácea, justamente como la malacesia furfur. Entonces, ¿cómo se llama esta patología? Le puse así, en realidad, casos así bien severos, porque en realidad no es lo clásico. Lo clásico es ver múltiples placas de color café, color rosado, incluso colores hipopigmentados o más blanquecinos en el tronco, que es la zona donde más humedad tiene un paciente, y en general se ven en un contexto de paciente en particular. Normalmente son hombres jóvenes que hacen mucha actividad física o que tienden a sudar mucho. Entonces, lo produce la malacesia furfur o el Pityrosporum ovale, que era el nombre antiguo. Por lo tanto, los antimicóticos que mayor efectividad van a tener contra las levaduras en general son los azolos. Uno podría hacer un tratamiento con antimicótico tópico si es que está bien localizado. Y dentro de los antimicóticos tópicos que tenemos disponibles está el ketoconazol, el sertaconazol y el tioconazol. Son antimicóticos sumamente buenos que tratan cualquier hongo que se le ocurra. Tienen un amplio espectro, incluso un poquito de espectro antibacteriano, especialmente el sertaconazol. Son antimicóticos mucho más caros comparado con el ketoconazol. La aplicación de cualquiera de estos antimicóticos se recomienda 2 veces al día y con un esquema de 2 a 4 semanas. ¿Cómo uno le explica ese esquema al paciente? Yo le digo, completa las 2 semanas. Si en 2 semanas sigues con lesiones, sigues aplicando el medicamento en la misma dosis hasta completar 2 semanas más. ¿Ya? Importante también decirle a los pacientes que los cambios pigmentarios de la malacesia se resuelven en semanas o meses, incluso después de haber completado el tratamiento. Y eso también como que afecta a todos los pacientes. Entonces de repente cambian de médico y van consultando, son policonsultantes en dermatología, justamente buscando alguna ayuda o tratamiento para la mancha en particular, pensando que todavía están infectados por el honguito. Entonces, una alternativa, si tienen acceso a eso, es pedirle un micológico directo para confirmar o no la presencia de malacesia todavía. ¿Qué es lo que más habitualmente uno hace? Sobre todo porque la gran mayoría de las veces es una enfermedad ampliamente distribuida en todo el tronco, es hacer tratamiento sistémico. Y el que tiene la mayor efectividad en términos de respuesta es el itraconazol. Tampoco hay disponibilidad de eso en los hospitales ni en los centros de atención pública, excepto en uno que otro hospital a nivel secundario. ¿Cómo se hace el tratamiento? Y esto es lo que yo hago con mis pacientes en la práctica privada, es indicarle itraconazol, es de 100 miligramos, le dejo 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ocasionalmente les asocio algún antimicótico dependiendo, o algún jabón. Aquí sí se pueden ocupar estos jabones antisépticos, como el Lavacet que antes se ocupaba para el acné. Hay un jabón que tiene peróxido de benzoilo que se llama C-Watch, o hay jabones con azufre que también tienen un efecto antimicótico, como el Dermatopic Sulfur en Bar. Lo malo de esta patología para los pacientes que la sufren, digamos, es que tiene una alta recurrencia, básicamente porque el estereotipo del paciente no va a cambiar. Sigue siendo el mismo paciente que suda mucho, que hace mucha actividad física, entonces los factores que lo desencadenan no cambian habitualmente, entonces tienen alta recurrencia. Una alternativa, aparte de usar los jabones que les comenté yo, es ocupar el mismo champú que ocupamos para la dermatitis seborreica de coronavirus como un jabón en el tronco. Y existen dosis preventivas que son mensuales y que son más altas que la dosis habitual, que uno no puede dejar, y esto ya es para especialistas, de forma preventiva, para que la recurrencia sea menor de lo que uno espera. ¿Dudas de pitiriasis versicolor? En general no se deriva. No sé. Claro, pero ¿cuándo derivar cuando no responde? O sea, hay que derivarlo cuando persiste con lesiones, teniendo, por ejemplo, un micológico directo. El examen, aunque en la práctica de ustedes privada o en la práctica de atención pública, el micológico es un examen muy fácil de tomar, en realidad no tiene ninguna ciencia, y es un examen que FONASA es
es barato también. Entonces, si ustedes no se lo piden, nosotros lo vamos a terminar pidiendo de la misma forma. O sea, la gran mayoría de las veces lo mandamos al extrasistema a hacerse el examen para que el paciente quede tranquilo que en realidad lo que quedan son las manchas, no son en el ombligo. Pero yo creo que no he tenido una derivación de pityriasis versicolor en mi vida hospitalaria, no existe eso. ¿Sí? El criterio entonces es de sistémico y de tratamiento tópico. Es el número de lesiones. Igual que en las tiñas, uno dice más de 5 lesiones, uno preferiría algo sistémico. Pero también, pues, esto es bien a criterio clínico. Todas estas son sugerencias, igual que las guías clínicas, son puras sugerencias que uno tiene que adaptarlas a la realidad nuestra. Y al criterio clínico, que es lo más importante. Los champús con contenido de selenio para este caso. Para esto no, sirve un poco para la caspa solamente, pero para este caso no. Y una consulta, entonces se hace solamente tratamiento vía oral o tratamiento tópico, entonces se hace al mismo tiempo. Uno podría agregar el tópico junto con el oral, si es que uno piensa que se va a prolongar en la resolución del tratamiento, porque recuerda que el oral dura 7 días. Y si tú notas que es mucho, porque hay pacientes que llegan con todo el tronco, con todos los brazos y los antebrazos y parte del cuello. Entonces, de repente, independiente que la tasa de efectividad es súper alta, llega casi al 100% según los reportes, uno parte junto con el oral un tratamiento antimicótico tópico con el que se prolonga 4 semanas. ¿El clotrimazol sirve? Sirve, pero no sirve, pero es de menos espectro que los que te estoy mostrando acá, pero también es una sola. ¿Una sola a 150 miligramos semanales haría efecto? No, es muy poco. Es muy poco. Incluso es muy poco. Y también el fluconazol tiene un poquito de resistencia dentro de las levaduras, no solo en la malacesia, sino también en la cándida. Entonces el itaconazol es mucho más efectivo en ese sentido. Pero, a falta de itaconazol, que es lo que nos pasa a todos, dejamos a veces el fluconazol. Ya, respecto a esta placa, delante la describimos. ¿Qué les parece? ¿O cómo se describiría? Ese es el diagnóstico, no es la descripción. Es una placa eritematosa, descamativa, el borde es activo comparado con el centro que incluso se esboza que está un poquito curado, digamos. Entonces, con tendencia a la curación central, como decían los semiólogos dermatólogos semiólogos antiguos. Es una tiña clásica, ¿cierto? Ahora eso, ¿qué les parece? O eso. ¿Por qué también? Son diferentes etapas del desarrollo de la enfermedad. ¿Tú has visto niñas así? O sea, no sé si así. Es que la tiña es súper frecuente, o sea, todos hemos visto, por eso. Pero es diferente. Porque también podrían ser diagnósticos diferenciales que les puse yo acá. Que a veces cuando a las lesiones descamativas se le aplican corticoides, se llaman tiña incógnita. Sí, bueno, esta es una placa, sería granular, en este caso no es anular, pero también se esboza un poquito el borde, un poquito más activo con algunas pápulas. Esa es la actividad. Esta es una tiña que no tiene la curación central, pero es una tiña. Esta, si uno la describiera, es una placa anular con un borde activo, pero con múltiples otras placas anulares concéntricas. Pero es una tiña. Es una tiña por otro agente, no el Trichofitum rubrum. Es una tiña imbricata, se llama. Y esta, lo que decía la doctora, es una tiña maltratada, como eczema, con un corticoide, y eso se ve como cualquier cuestión. Entonces, esto no es claro, aquí se ven como múltiples placas desordenadas, algunas partes más inflamatorias, otras que se han resuelto, porque la tiña igual genera inflamación. Entonces, si tú le dejas el corticoide, de repente incluso, como los mismos pacientes cuentan, doctor, me eché clotrimazol con betametazoina y se me pasó. Claro, pero el corticoide de la mezcla oculta rápidamente los síntomas y no hacen el tratamiento o esquema completo con el clotrimazol. O de repente ocupan solamente la betametasona y ocultan los síntomas y vuelven a recurrir, vuelven a ocupar corticoides porque los mejoró la primera vez. Y así es una tiña que se va cronificando y ocasionalmente forma nódulos grandes y se generaliza. Entonces, tiña clásica, solo cubierta, tiña imbricata y tiña incógnita. Esto, ¿qué es?
nódulo. Claro, es como o múltiples pústulas agrupadas que han formado un nódulo con algo de exudado en la barba. Bueno, así se ve la tiña de la barba, pero también se ve, no sé si se acuerdan del pregrado, una cuestión que lo enseñaban antes como psicosis de la barba, que es una pioderma. Entonces, cuando uno se enfrenta a pacientes con esto, el tratamiento tiene que hacerse necesariamente, a menos que uno tenga la confirmación de un agente u otro, con antibióticos y antimicóticos. Las tiñas plantares pueden ser interdigitales, que es el pie de atleta y es lo más clásico. Pueden ser sumamente inflamatorias con vesícula, con costra, con mucho malestar. Puede comprometer no solamente la planta, sino que las palmas. Cuando uno dice con mayor probabilidad que este tipo de tiña, que es solo una descamación muy suave, es una tiña y no es otra cosa, cuando el compromiso es asimétrico. Es decir, el paciente tiene esto solo en una mano o solo en un pie. Eso nos hace pensar con mayor probabilidad en una tiña. Entonces, estas son diferentes presentaciones de tiñas plantares. La tiña inguinal se ve, esto es lo más clásico, también ver como una placa arqueada o anular, también un poquito de curación entre medio, algunas lesiones satélites. Lo que les decía yo, cuando una tiña se hace incógnita y se cronifica, se forman estos nódulos que se llaman granulomas de Magotchi, que son una tiña muy inflamatoria y más crónica. Y esto también es una tiña de toda la región inguinogenital. Lo que les comentaba del compromiso asimétrico en una palma, porque si estamos hablando de una dermatitis, normalmente son las dos palmas, sobre todo si es una de contacto alérgica o una irritativa, pero si vemos una descamación asimétrica en una palma, deberíamos pensar dentro de los diagnósticos diferenciales la tiña palmar. La tiña capitis, lo más clásico es ver esto, ¿cierto? Una lesión que no es tan inflamatoria, pero puede ser tan inflamatoria como una tiña fálica, que no la vemos tan frecuentemente acá en Chile porque son patógenos más tropicales. Pero lo que sí podemos ver es que esto progrese a una cosa que es mucho más inflamatoria. ¿Cómo se llama esto? Kerrion, de Celso. El tratamiento de las tiñas capitis en Chile sigue siendo el tratamiento de elección con grisio-fulvina. Por lo menos 25 miligramos por kilo día, y uno se prolonga incluso hasta 8 semanas de tratamiento. Y cuando estamos en presencia de un Kerrion de Celso, tenemos que agregar necesariamente un curso de por lo menos 2 semanas de corticoides, porque esta inflamación en el cuero cabelludo, si es que uno no la disminuye, puede generar una alopecia cicatricial. La onicomicosis, bueno, lo más clásico es que sea una distrofia completa de la uña o compromiso dental. También puede ser esta leuconiquias completa, que a veces son por cándida. Son diferentes manifestaciones de onicomicosis. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Como la gran mayoría de las tiñas tienen como el agente biológico el tricofitum, el medicamento de elección es la terbinafina. La terbinafina, cuando viene en crema al 1%, uno decide ocuparlo a tópico cuando la tiña está localizada o son, como comentamos delante, menos de 5 lesiones. Ahora, si es una tiña corpórea con múltiples lesiones o con estas tiñas inguinales como la que les mostré yo, uno debería hacer tratamiento con el antimicótico oral y prolongarse por lo menos una semana, ¿ya? Lo que les comenté de la tiña capitis sigue ocupándose la grisio-fulvina en las dosis que conversé, porque aquí el patógeno sigue siendo más frecuentemente en Chile el Microsporum canis. En la tiña mano y del pie, el Trichofiton rubrum, ahí uno se prolonga 2 semanas, y la onicomicosis tienen que ser, la gran mayoría de las veces, tratadas con terbinafina. Tratamientos como de repente vemos en la atención primaria o los que se hacían antes, porque en realidad no hay mucha disponibilidad, con fluconazol prolongándose 1 año por lo menos, o grisofulvina, no tienen ningún efecto. Por eso es que el paciente sigue con la uña afectada y sigue sin resolver su patología. ¿Cómo se hace el tratamiento? Entonces, 3 meses en pies si hay compromiso de uña de ortejo, y 1 mes y medio si hay compromiso de uña de los dígitos. ¿Sí? ¿Qué pasa si después de los 3 meses de terbinafina persiste la onicomicosis? ¿Se puede extender más? O? Mira,
la uña de los ortejos crece 1 milímetro por mes. Entonces, si uno calcula más o menos un ortejo promedio, tiene una uña de como 10 milímetros, 1 centímetro. Es decir, que si tiene toda la uña afectada, en 3 meses va a haber crecido uña sana solo en 3 milímetros y quedarían 7 milímetros restantes de uña afectada. Eso no quiere decir que esté maltratado. Lo otro es que la termina fina se acumula en los tejidos, especialmente en la grasa, entonces uno espera o uno asume que se va a acumular en la grasita de los pliegues alrededor de la uña, por lo tanto tiene un efecto que se prolonga solo 6 meses después de terminar el tratamiento. Entonces lo que habitualmente hacemos no es hacer un nuevo curso de termina fina, sino que si es que uno quiere asegurarse un éxito en el tratamiento, y como ya viene creciendo uña desde la matriz sana, lo que queda afectado en la porción distal, usa el tratamiento con lacas antimicóticas. La que más se ocupa es ciclopirox, se llama Privex. Y la otra que están vendiendo alto, que es el Loseril, que es amorolfina, ese no tiene tan buen rendimiento en términos de efectividad como el Privex, que es ciclopirox. El ciclopirox se ocupa todas las noches, hasta que la lesión remita. La amorolfina, que es la que le hace propaganda, que es un medicamento que se ocupa igual, se ocupa una vez a la semana. Loseril, esa es la marca. Mira, es muy benigna en general, pero nosotros nos aseguramos con hacer un examen previo al inicio del tratamiento, y como cuando nos prolongamos por 3 meses hacemos un tratamiento un examen de control al mes. Eso es como lo que más se ocupa. Pero si es que no tiene acceso, dar un esquema, por ejemplo, para una tiña de una semana o incluso un mes completo sin exámenes, no pecan de nada, porque las alteraciones que uno las ve, no tan poco frecuentes como uno esperaría, son transitorias y son leves. Son aumento de las transaminasas, pero en rangos de máximo 80, no sobrepasan los 100, por ejemplo. Con estos esquemas de tratamiento que son cortos. Si hay alguna alteración leve en las pruebas de función hepática, ¿no hay que hacer tratamiento o igual se podría dar y hacer un control? Depende de qué a qué te refieres. Por ejemplo, elevación de todas las transaminasas. No, por lo menos tuve un paciente que tenía elevada solamente una. La transaminasa, la GPT. Ya. Por ejemplo, si tienes solo una elevación o una alteración aislada dentro del resto del parámetro del perfil hepático, sí. Para mí, o sea, yo a eso no le doy importancia. Si tiene elevada la GGT también, tampoco le doy mucha importancia. La cuestión será por cualquier cosa, hasta por tomar té. Si tiene la bili un poquito elevada, tampoco le doy mucha importancia. Cuando yo no hago tratamiento, cuando todos los exámenes o tienen un patrón inflamatorio de elevación o un patrón colestásico de inflamación bien definido, independiente que sea poco la elevación, ¿me entiendes? Es decir, si tiene unas transaminasas las dos elevadas, yo lo evaluaría, digamos. O si tiene una bili elevada, o una fosfatasa elevada, o una GGT, también evaluaría qué está pasando previo con el paciente. Porque otra cosa importante es que los pacientes no se van a morir de onicomicosis. Y las complicaciones son cero, no existen. De la onicomicosis propiamente tal, digamos. La complicación es que genera, por ejemplo, picazón, que se asocia a una tiña de peri y que eso genera una lesión en el pie, en un contexto con un paciente diabético, que se sobreinfecte y que lo ampute. Pero tiene que haber una serie de factores que hagan que el paciente llegue a eso, ¿me entiendes? Entonces lo que habitualmente uno ve es que un paciente tiene una onicomicosis salvaje con esa onicogrifosis y muere con las uñas así y nunca le dieron importancia porque ni siquiera a ellos les genera molestia. ¿Y el tratamiento quirúrgico con onicectomía? No existe el tratamiento quirúrgico de la onicomicosis. Solo uno debería hacerlo si hay una cosa que se llama como un tumor de IFA, digamos. Pero la forma de certificar eso es es difícil, entonces habitualmente no lo hacemos. Entonces no está ni siquiera dentro de, estoy hablando de los libros de texto o las guías, como una alternativa, la onicectomía para el tratamiento de la onicomicosis no existe. Una consulta, entonces volviendo al tratamiento, tratamos con termina fina durante 3 meses y después continuamos con las placas. Pero hay pacientes que tienen una tendencia a la progresión, a regreso a la misma
¿Qué es lo que puedo prolongar hasta cuánto tiempo más? Lo puedes prolongar eternamente en la medida que no tenga ninguna contraindicación, que no tenga interacciones con otros fármacos, que siga teniendo persistentemente los exámenes hepáticos, porque también, por eso digo, en un curso que lo máximo que ocupamos acá son 3 meses, la frecuencia con que se alteran es más baja que si tú te vas a prolongar un año. Y por ejemplo, si es que no alcanzó a, como, creció 3 milímetros, pero después el paciente no tiene los medios para comprarse las placas ni nada por el estilo y refiere que prefiere continuar con el tratamiento hasta que crezca completamente, no debería haber problema, pero no se justifica porque lo que digo yo, pues se acumula alrededor de la grasita de los pies y periunguales. Sí, son lacas, no son placas. En caso de que el paciente no tenga posibilidad de comprarse vinafina y tenga un fluconazol en el CEFAM, ¿qué es mejor? ¿Tratarlo con fluconazol o no tratarlo? O sea, podrías intentar tratarlo a ver si se resuelve, pero el esquema también son 3 meses. ¿Y la dosis? ¿Ah? ¿Y la dosis? La dosis puede ser 150 a 300 miligramos semanales. Y también hay esquemas de itraconazol, hay esquemas de todo para el tratamiento de cualquier compromiso de micótico de otra zona. ¿Tú tenías una pregunta? Respecto a los virus, ¿qué les parece esto? Son aptas, ¿sí? Puede ser apta o puede ser una gingivostomatitis herpética. Esto es lo clásico que uno ve cuando llega el paciente por el herpes y consulta, ve la fase como costrosa. Verlo como esto, que es como la descripción clásica de la enfermedad, múltiple vesícula, glupazo, una base eritematosa, es poco frecuente verlo porque no alcanzan a consultar tan precozmente. Acuérdense que el virus también puede afectar alrededor del ojito y generar queratitis, incluso como úlceras en la córnea, depende de la intensidad de la inflamación. Y en los niños, por ejemplo, cuando hacen estas como gingivostomatitis herpética y se chupan los deditos, hacen esta cosa que se llama panadizo herpético, que es súper doloroso y también se hace tratamiento con esquemas un poquito más agresivos. Está el eczema gladiatorum, que es cuando hay mucho contacto físico entre dos personas, un virus se disemina y se ve como esto. Se llama gladiatorum porque se describió por primera vez estos atletas de lucha greco-romana que hacen este tipo de... Y cualquier infección herpética, independiente de qué virus sea, si se sobreinfecta, se puede generalizar y eso se llama eczema herpético. Incluso las lesiones tienen un aspecto como medio de varicela o erupción variliforme de Kaposi también se llama. La cosa es que esto, como está sobreinfectado, requiere dosis altas de viral y además antibiótico. Hay que acordarse que el virus herpes es la causa infecciosa más frecuente para el desarrollo del eritema multiforme. Entonces, si un paciente viene preguntando por estas lesiones targetoides en las palmas, en el dorso de las manos, en el resto del cuerpo, lo primero que deberíamos preguntarle: ¿tienes algo en la boca? ¿Tienes alguna úlcera? ¿Tuviste algún herpes recientemente? Porque en ese caso, digamos, uno debería hacer el tratamiento del herpes y las lesiones del eritema multiforme remitirían. Y acuérdense que el herpes afecta tanto la región orolabial como la región genital. Lo que decían antes, el virus herpes 1 es de la boca, el virus herpes 2 es del genital, pero en realidad con los hábitos de conducta sexual puede ser el herpes 2 en la boca o el herpes 1 en el genital, da lo mismo. Ahora sí, los virus herpes tienen un trofismo especial. Entonces el virus herpes 1 tiende a recurrir más frecuentemente cuando infecta primariamente la boca y el virus herpes 2 tiende a recurrir más frecuentemente cuando afecta el genital. ¿Sí? En la varicela, que como bien frecuente en los niños, viene después. Que no hay eczema. Ah, ya. Pero ¿cuánto tiempo hay que dar de reposo por el periodo de contagio de los niños para ir al colegio? Es lo clásico que sabemos, digamos, mientras haya lesión con vesícula, ahí es contagioso. Entonces, ¿cuáles son los esquemas de tratamiento? Si uno tiene un paciente que está en el pródromo del herpes labial, es decir, como esta parestesia o la sensación de ardor, normalmente los pacientes que tienen estos herpes labiales recurrentes saben cuándo les va a aparecer. Entonces hay un esquema que es abortivo y se hace con valaciclovir. El valaciclovir es de 500 miligramos habitualmente, entonces tiene que tomarse 4 comprimidos cada 12 horas solo por un día. ¿Vale?
esquemas de tratamiento no existen para el herpes labial, pero uno extrapola los esquemas que hay para los herpes genitales si es que uno quiere hacer un tratamiento completo. Y yo aquí siempre les recomiendo que se aprendan un esquema bien. Porque si uno empieza a aprenderse 1, 2, 3 esquemas para sabérselos todos, se lo olvidan todos. Eso pasa. Y la mejor recomendación en términos de herpes genital que uno tiene más en la cabeza es ocupar la dosis de 400 miligramos. Eso se ocupa cada 8 horas. Si ustedes ocupan el aciclovir de 200 miligramos, son 5 veces al día. Entonces, una dosis que induce a la baja adherencia, digamos. En la prima infección de un herpes simple, sea genital u oral, podríamos indicar 400 miligramos cada 8 horas por 10 días. En la recurrencia también les recomiendo que se aprendan solo uno de estos, el que les parezca más fácil o el que les parezca más corto. Un esquema corto, por ejemplo, sería ocupar el aciclovir de 800 miligramos cada 8 horas por 2 días. Pero, si quieren acordarse solo de la dosis 400, podrían hacer entonces el primer episodio cada 8 horas por 10 y recurrencia cada 8 horas por 5. ¿Vale? Si es que es un paciente con herpes recurrente, hay esquema supresivo y también está la dosis neonatal. Tengo una duda. Tuve mucho herpes genital, yo no he visto nunca, tengo entendido que en Norteamérica es muy frecuente y no sé en Chile. Es súper frecuente. Lo más importante es que hay que recordar que las primas infecciones son asintomáticas, tanto en el labio como en el genital. Eso es una cosa importante. Lo segundo es que, como nosotros vemos como bien como como su conjunto de pacientes, y lo vemos además en el policlínico de infección de transmisión sexual, lo vemos con alta frecuencia. Así que yo creo que las prevalencias y las incidencias son bien similares y son como uno las puede como extrapolar a cualquier país del mundo. Y lo otro es que de repente ni siquiera consultan, son transitorios. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente, por ejemplo, un hombre nuevo que sale un pene, en 3 días ya no tiene nada, ya se olvidó. Pues en 3 días, aparte que consulte un hombre por una patología genital es difícil, digamos, por una cuestión de vergüenza. Y no estamos acostumbrados a consultar en nosotros. ¿Vale? Pero se ve con la misma frecuencia. ¿Sí? Si se podía hacer la supresión con aciclovir del labial. No, la supresión, la abortiva, Sí, la abortiva. es solo con varaciclovir. No existe esquema de aciclovir para la dosis abortiva. Lo otro importante es que el herpes en un contexto de embarazada, bueno, las normas dicen que un herpes activo no debiera tener un parto vaginal. Pero ¿cómo sabemos si está activo? Porque las recurrencias son también la gran mayoría asintomáticas. El costo-beneficio de estudiar efectivamente si está en una recurrencia en el momento del parto es tendiente, o sea, es muy costoso hacer el examen comparado con los riesgos, por lo tanto no se hace. Eso está sumamente estudiado porque en algunos lados incluso le hacen una PCR de tiempo real al paciente cuando está llegando para ver si tiene como replicación del virus, pero no tiene sentido hacerlo. Ahora, si una paciente tiene antecedentes y dice activamente que tuvo un herpes genital, tampoco no debería estresarse en la medida que no llegue al parto con eso. ¿Por qué? Porque si te dice que tuvo el herpes, las inmunoglobulinas G, que pasan la barrera placentaria, van a proteger al recién nacido por lo menos en el primer mes después de nacido. ¿Vale? O sea, aunque tuviera una replicación activa, no correría tanto riesgo. Y tiene más riesgo si es una infección activa por herpes simple 2 comparado con el 1 de desarrollar después una encefalitis si es que estamos en un contexto de primoinfección, por ejemplo, donde no se alcanzó a generar la inmunoglobulina G, por lo tanto el bebé no estuvo expuesto in útero a la protección materna. ¿Qué les parece? Todos son lo mismo. ¿Qué dijiste? Este parece molusco, sí, es verdad. No es una buena foto, pero todo es lo mismo, así que es una varicela. Pero es una forma también de decir que la varicela es súper polimorfa. Acuérdense que uno ve en el paciente estadios de la enfermedad diferentes etapas: costra, pápula y vesícula. Puede haber compromiso oral, no es tan frecuente, ¿vale? Acuérdense que la varicela tiene una transmisión aérea y también un contacto cuando el contacto es directo con las vesículas. Se incuba 11 a 20 días y tiene una tasa de transmisión hasta del 90%. Cuando es infeccioso, 1 o 2 días previo a la erupción hasta que se formen las costras, lo que habíamos conversado.
Entonces ahí está la infección, una primera viremia, luego la segunda viremia y el exantema con la generación de anticuerpos. Una vez que uno termina el episodio, el virus se aloja en los ganglios sensoriales y después por estímulos en particular podría reactivarse, y lo más frecuente que pase en una reactivación del virus varicela zoster es que se reactive como un herpes zoster, ¿vale? El herpes zoster entonces son estas múltiples vesículas o múltiples o pápulas agrupadas con una distribución zosterifórme asociado al dolor característico de neuropatía. Puede ser como esto, a veces pasa piola, o más piola incluso que esto, con mucha menos inflamación. Esto ya es bien clásico, esto también es bien característico, podría ser también, no solo en el tronco, podría tener una distribución zoteriforme en las ramas de la extremidad superior, en el ojo, en el trigémino. Y entonces, acuérdense que el herpes zóster, entonces la reactivación puede ser espontáneo, factores gatillantes, habitualmente están en estos episodios como de estrés, de inmunosupresión, a veces la menstruación por sí sola también en las mujeres, el embarazo, y se forma una ganglionitis dolorosa, la neuralgia, que se manifiesta en la piel como en las vesículas, donde las vesículas del herpes zóster son poco contagiosas, a diferencia de las vesículas de una varicela. Pero eso no quiere decir que no contagien. Por lo tanto, si uno está con un herpes zóster con vesícula y está en un contexto de pacientes seronegativos para el virus, podría eventualmente contagiarlo y generar en esos pacientes una varicela. El tratamiento, ¿se acuerdan que en el pregrado nos enseñaban como un grupo de riesgo a los que deberíamos tratar siempre? Ahora está la vacuna del herpes. Entonces la vacuna se definió justamente para hacer, de hecho está integrado en el programa de inmunizaciones de Estados Unidos, de tal forma que los pacientes, o sea, las vacunas están definidas, digamos, para evitar las complicaciones de la infección. Entonces, dado lo anterior, algunos infectólogos acá recomiendan que uno se vacune o que vacune a los niños que no han estado expuestos al virus, y muchos dermatólogos recomendamos hacer tratamiento de todos los herpes, o sea, de todas las varicelas y herpes zóster, justamente para prevenir las complicaciones, aunque en un paciente inmunocompetente las complicaciones sean pocas o muy poco frecuentes, ¿ya? La dosis, aquí está dosis como en miligramos kilo, pero eso se traduce en dosis adulto, 800 miligramos máximo, si es que es aciclovir, 5 veces al día. Y en el caso del valaciclovir, que es de 500 miligramos, se toman 2 comprimidos cada 8 horas por 5 días en el caso de la varicela, y en el caso del herpes zóster son la misma dosis, 7 a 10 días dependiendo de cómo se vaya resolviendo la enfermedad. En los inmunocomprometidos uno deja el antiviral hasta que se mejore completamente y no tenga lesiones. ¿Vale? Lo que le decía, perdón, ¿tú tratas a todas las varicelas? Trato a todas las varicelas, sí. Independiente de la edad, si no tiene riesgo, nada. Igual. Y luego lo que incluso salen los libros de texto, pero también hay unos libros de texto que hacen el alcance del criterio clínico, que dicen 72 horas con el herpes zóster no le damos nada. Pero ahí te quiero ver a ti con un herpes zóster de 3 días de evolución, con todo el dolor, te va a tomar todo el valaciclovir de Chile. Entonces, aquí el criterio clínico es importante también. Yo trato a todo independiente del tiempo de evolución. Los libros de texto en dermatología hablan de las 72 horas y luego agregan el criterio clínico igual. ¿La complicación es el dolor neuropático? El dolor y el prurito neuropático, que a veces son sumamente inhabilitantes, y el dolor lo termina manejando un anestesista en nuestros policlínicos del dolor, o a veces los fisiatras que también se dedican a veces al manejo del dolor. Por eso es que el tratamiento inicial tiene que ir acompañado de algún analgésico, idealmente algún analgésico, para manejar el dolor neuropático, como la pregabalina, la gabapentina, que es lo que habitualmente ocupamos. Ahora, en el contexto de atención primaria, a veces se puede usar la amilopilina y la carbamazepina. Doctor, los propios laboratorios también recomiendan que no utilizar la ciclovir en menores de 2 años. ¿Se podría utilizar? O sea, si es que tiene una estrés hay que ocupar. Sí, para la varicela. Sí. De hecho, ese es un criterio de los clásicos para hacer tratamiento de varicela en niños, digamos. O sea, un paciente menor de 2 años, incluso menor de un año, que está con varicela, está en los criterios clásicos para hacer tratamiento. Y lo que te decía yo,
ahora hay mucho, un subgrupo de dermatólogos e infectólogos que hacen un tratamiento independiente de la edad, independiente de si está o no en los criterios clásicos de tratamiento. Y esta es la última. ¿Otra noche? Una pregunta cortita del presente. ¿Puede pasar que a veces aparezca la neuralgia previo a la aparición de las vesículas? Como, sí, sí. De hecho es lo habitual, es como el prodromo que te dije yo. No lo he visto ocupar, creo que lo escuché un par de veces, pero no está escrito en ningún lado, en ninguna guía. Ahora, acuérdense que esto también es importante. El herpes, como el loxocelismo, generan una inflamación peridimensional tan importante que muchos médicos sospechan que el cuadro inicial está sobreinfectado. Entonces parten con el antibiótico, lo mismo que en el loxocelismo, pero es la misma en la inflamación de la lesión de la lesión original, digamos. Entonces, no se asusten si es que lo ven así todo rojo y piensan que es una celulitis más un herpes. No, trátenlo como herpes y van a ver que todo ese edema y eritema peridimensional va a ir remitiendo también. ¿Hay un criterio para un lactante muy chiquitito, por ejemplo, menor de 3 meses con varicela, como de tratamiento ambulatorio versus hospitalario? Depende en 3 meses, que es bien variable. Ahí el criterio es más como del pediatra más que del dermatólogo. Pero si el paciente está bien, no tiene ninguna comorbilidad, es un paciente que va a hacer el tratamiento como corresponde en la casa, no podría hacerlo ambulatorio sin ningún problema. Tengo otra pregunta. Entonces, ¿cuál sería como tu criterio de indicar la vacuna para la varicela, para prevenir varicela? ¿No indicarla en todos los niños o incluso todavía uno de repente escucha a la mamá o la abuela así como que hay un niño con varicela y lo llevan a todos lados para que todos los niños tengan varicela? Bueno, a todos no hicieron eso. De hecho, los contactos tienen normalmente la infección más severa, o el cuadro más severo. Ahora, lo que recomendamos del dermatólogo es parecido a lo que hacen los infectólogos pediatras, que es vacunar a todos los niños a los 6 meses de edad, tal como está el programa de inmunizaciones de Estados Unidos o de algún otro país. ¿Repetir en algún momento? No se repite porque hay una vacuna después para el herpes, es diferente. Habría que ponerse la otra. Vale. Son diferentes dosis de la inmunoglobulina. De la vacuna, entonces, una sola dosis a los 6 meses, porque a los adultos se han entendido que son 2 dosis. Que yo sepa es solo una dosis. Pero lo voy a revisar en realidad. Y el último tema son las neoplasias, ¿vale? Vamos a partir brevemente con las lesiones melanocíticas, que es de las consultas o de las delegaciones que más recibimos en el hospital. Los neomelanocíticos es un tumor benigno que es derivado de una célula en particular de la epidermis que se llama melanocito. Usualmente aparecen durante el primer año de vida y permanecen estacionarios o crecen muy lentamente al tiempo que van perdiendo su coloración. Eso es como un nemo maduro, digamos. Por lo general no requieren ningún tratamiento. Sobre todo estos que son medio tuberosos, estos que son como color piel, medio como de bruja, digamos, verruga, esos son en general los más benignos. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se clasifican como neomelanocíticos adquiridos, básicamente para diferenciarlos de los neomelanocíticos congénitos, que son los que se vienen son los con los que el recién nacido nace o los desarrolla dentro de los primeros meses. ¿Ya? Esto es importante también. Según los datos epidemiológicos, el pic en el número de neos se observa entre la segunda y tercera década de la vida. Entonces uno esperaría que aparecieran neos en ese rango etario. Ahora, porque también es consulta frecuente, llega un paciente de 20 años, me están saliendo hartos lunares. Es que está en la edad de que le aparezcan los lunares. Ahora, si viene un paciente de 60 años y me están saliendo lunares, eso no es normal. O me apareció un lunar. Eso a uno también lo hace sospechar diferentes cosas. Respecto al melanoma, que es la variedad maligna de las neoplasias malignas de los melanocitos, es una neoplasia que clásicamente se origina en la piel, pero en cualquier lado donde haya migrado el melanocito, entonces también se puede ubicar en el tracto vial, en el digestivo, recto, anal, vagina, incluso en las meninges. La principal característica del melanoma es que tiende a invadir tejidos a distancia y por lo tanto de los cánceres de piel
o de las neoplasias malignas de piel es el que genera mayor mortalidad. Y acuérdense que el melanoma se mide en milímetros. En la escala esa de Breslow son milímetros. Entonces, por ejemplo, 4 milímetros uno dice es poquito, es un tumor poco profundo. Y la parte superficial puede verse como del tamaño de 1 centímetro o menos, pero 4 milímetros para un melanoma es etapa 4. El melanoma representa menos de 2% de los cánceres, sin embargo su incidencia está en aumento porque hay otras cuestiones como genéticas que se han ido reconociendo, pero además los hábitos de exposición, independiente que uno podría pensar que podrían haber mejorado por el uso de la fotoprotección, hay un subgrupo de pacientes que lo ha empeorado, digamos, y que se sigue exponiendo sin fotoprotección, o que tienen estas actividades, por ejemplo la nieve, actividades que antes no se hacían tanto, o que hacen el solario también, que es una exposición a radiación ultravioleta y androgénica, que también se ha visto que ha aumentado los riesgos de neoplasias malignas en la piel. El mecanismo patogénico no está bien descrito. Tener muchos lunares siempre va a ser un riesgo de desarrollar un melanoma, porque puede que uno, eso es como decir, ¿quién tiene más riesgo de tener un cáncer de estómago? El que tiene 1 o 2, ¿cierto? El que tiene 2 va a tener más riesgo porque tiene 2 estómagos. Lo mismo acá. El que tiene más lunares va a tener más riesgo de desarrollar un melanoma. Algunos melanomas se desarrollan a partir de nevos melanocíticos previos, pero lo habitual es que se desarrollen de novo. Es decir, que no haya, que aparezca desde el principio siendo un melanoma y no un neomelanocítico común sin atipía. Ese es el 25%. Y si uno describe esto se ve como una mácula, color café, de aspecto melanocítico, tiene colores heterogéneos porque se ve negruzco en esta porción, acá también un poquito de color blanquecino, rosado, es asimétrico, los bordes un poquito regulares, o sea, eso llama la atención completamente, por lo menos para derivarlo como neoatípico, pero eso fácilmente yo creo que todos nosotros lo derivaríamos como un melanoma. Respecto a la atención primaria, siempre es importante, porque están estos como antecedentes familiares y genéticos, preguntar si es que hay alguien en la familia que tenga melanoma, porque hay pacientes que llegan no con un melanoma, sino que llegan con 5. Y preguntar en particular de la lesión, los cambios en la evolución en el tiempo. ¿Ha aumentado de tamaño? ¿Ha habido cambios en la coloración? ¿Ha sangrado? El prurito lo puse ahí porque es una cosa que los pacientes consultan harto, pero en realidad que te pique un lunar es como que te pique la axila, el brazo, el antebrazo, cualquier parte de la piel podría picar. No es un signo muy categórico de que algo es maligno o benigno. Preguntar también si es congénito o adquirido. En términos de los congénitos, los que tienen mayor riesgo de neoplasia maligna son los neomelanocíticos congénitos gigantes, que son estos que son como en delantal, o que miden más de 20 centímetros de diámetro. Como les comenté, no solo en la piel, entonces aquí es importante examinar toda la superficie mucocutánea. Eso incluye las uñas, donde los melanomas normalmente son más agresivos porque los detectamos más tardíamente. Además, las cirugías en los melanomas bucales son más invasivas, uno termina de repente cortando el ortejo o amputando. Examinar el cuero cabelludo, que también es piel, que de repente uno no lo examina dirigidamente porque está el pelito y se lo olvida solamente. Las lesiones palmoplantares, los melanomas acrales también tienen un curso un poquito más ominoso. Las mucosas, la vulva, el glande, el endoprepucio, la mucosa oral y las conjuntivas. Bueno, nosotros hacemos el examen con el dermatoscopio. El dermatoscopio en realidad tiene una técnica para hacerse y tiene signos dermatoscópicos que a uno lo hacen diferenciar. Una lesión que a vista simple parece una lesión benigna, con el dermatoscopio podríamos definir que tiene más probabilidad de ser algo maligno. Pero no tienen acceso a eso ustedes, así que basta con una descripción así como bien grande de las características más importantes para definir si es que algo atípico o no. ¿Y cuáles son esas? Son el ABCDE, que es uno de los métodos más frecuentes de uso y más rápido de hacer como screening para definir si es que algo lo derivo o no lo derivo, o es un poquito más sospechoso. El A significa asimetría. B, asimetría nos referimos que si uno divide por la mitad en cualquiera de los dos ejes la lesión, las dos mitades son simétricas, son iguales, si las superponemos. Bordes irregulares, que los bordes sean redonditos, que no sean así como espiculados,
Color heterogéneo nos referimos a eso que tenga más de 3 colores y no más de 3 tonos de colores, porque café es un color y puede tener café claro, café oscuro, pero que tenga negro, que tenga zonas de regresión que son más blancos, de color normal, y que tenga un café, ahí ya tenemos por lo menos 3 colores. El diámetro mayor de 5 y la evolución no se ocupa tanto, pero también es importante, porque si es una lesión que está sangrando constantemente o generó una úlcera que no cicatriza, también deberíamos derivar. Ahora, dentro de los criterios, para definir un neomelanocítico atípico, que tenga el diámetro mayor a 0,5 tiene que estar siempre, pero para hacerlo más sospechoso aún, debería ser predominante el componente plano más que nodular. Acuérdense que los melanomas tienen un crecimiento horizontal y después de mucho tiempo empiezan a tener el crecimiento vertical, que es el invasivo. Y respecto a los factores de riesgo, la historia personal de melanoma obviamente es un riesgo para desarrollar otro melanoma, porque hay algo ahí que ya está afectado. La historia familiar de melanoma en parientes de primer grado, la inmunosupresión como para cualquier neoplasia maligna, tener neomelanocíticos atípicos, haberse expuesto a radiación ultravioleta con malos hábitos, digamos, de exposición, las quemaduras solares recurrentes, y acá se hace la diferencia. Estas quemaduras recurrentes y agudas que llegan a ampollarse son las que van acumulando más riesgo para el desarrollo de melanoma, comparado con la exposición crónica, por ejemplo, que tiene un agricultor, un comerciante, no sé, de la feria o que trabaja en la calle, o los policías, por ejemplo, que también están dentro de los oficios de riesgo. Para desarrollar carcinoma, entonces, esta exposición crónica a la radiación. Obviamente, será un fototipo claro. Nuestro fototipo en Chile es casi todo 4, que la gran mayoría de nosotros nos tostamos antes de quemarnos, pero igual hay su grupo que son de fototipo súper claro ahora. O sea, que son de fototipo claro, que son rubios, de ojos claros, incluso pelirrojos, que tienen mayor riesgo de desarrollar melanoma solo por su contextura de piel. Y tener, independiente de si son atípicos o sin atipías, más de 100 lunares también es un factor de riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que hacer al paciente, a todos los pacientes con neoatípico? Explicar el diagnóstico y los signos de alarma. Siempre es bueno, si les parece atípico, que derivarlo y que lo evalúe un dermatólogo. Y recomendar a todos los pacientes, independientes si tengan o no neo, en realidad no tomar estos baños de sol, usar la fotoprotección. Desde 30 hacia arriba la protección es prácticamente la misma, es una curva que va así, 10, 20, 30, 50. Entonces 30 y 50 protege lo mismo. En Chile, por norma, no existen fotoprotectores más de 50 o etiquetados como más de 50. Lo más que existe es 50 más. Pero como les digo, protegen más, casi lo mismo que de 30. Y por norma se hizo así porque si le ponían factor de protector 7, como existe en realidad, no te protege más y es solo como una falsa publicidad. ¿Me entiendes? No es que te esté protegiendo más, es muy residual el beneficio. Y lo otro importante es que si tienen lunares que son típicos, que no les llama la atención, indicarle al paciente que si pasa cualquier cosa, recurra o si nota algún cambio, recurra para evaluarlo. El lunar con pelo tampoco es un signo de malignidad, que también consultan a todos los pacientes. Y de hecho, cuando hay una neoplasia maligna, lo que habitualmente se come primero la neoplasia maligna son los anexos, las glándulas del sudor, la glándula del sebo y el folículo. Así que sería raro que viéramos una neoplasia maligna con un pelo al medio. ¿Sí? Los neos congénitos, por ejemplo, que sean muy grandes, que al paciente le molesta, ¿qué edad se recomienda operar? Lo más precoz que uno pueda, digamos, porque la piel cicatriza mejor, pero sí, si es un neomelanocítico como muy grande, bueno, eso lo hacen normalmente los cirujanos plásticos infantiles. Y lo que hacen primero es instalar expansores que distienden la piel, porque estamos ¿de qué tamaño? No, pero como por ejemplo de 7 centímetros. Que eso no es nada grande. No. Eso ni siquiera alcanza, es como un neomelanocítico congénito mediano, de 7 centímetros. Uno preferiría sacarlo cuando el paciente esté consciente, digamos, que quiera hacer. Ahora, si es que algo estético en la carita, también uno podría hacerlo precozmente por una cuestión así como social, antes de que ingrese al jardín, ingrese al colegio, pero si es uno de 7 centímetros en el abdomen, en la extremidad, espera que esté consciente y que defina él si es que quiere hacerlo, ¿no? Porque en realidad no va a trascender más, ni siquiera tiene más riesgo de malignizarse. Entonces,
En los neumomonocíticos, dar las recomendaciones antes detalladas. Si ven atípico, se sugiere derivar. Y pacientes confirmados con melanoma normalmente va a continuar sus controles a nivel secundario con dermatólogo. El melanoma que hacemos nosotros, hacemos una excisión completa habitualmente para definir la profundidad y luego siempre se amplía, dependiendo de la profundidad. Y dependiendo de la profundidad, uno hace cambio de centinela y algún otro estudio de diseminación. ¿Vale? De melanoma, ¿alguna duda? ¿No? Los carcinomas, primero el cáncer de piel, ya vimos el melanoma, se diría entonces entre el melanoma y el cáncer de piel no melanoma. Y dentro del cáncer de piel no melanoma, casi el 99% lo ocupa el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. El resto es menos del 1% y son neoplasias mucho más raras. Estos son datos de Estados Unidos. Nosotros no tenemos registros de cáncer como para tener nuestras propias estadísticas, menos de este cáncer que a veces es muy subregistrado. Pero en Estados Unidos hay registro de todos los cánceres de cualquier tejido, entonces sabemos que la incidencia, por ejemplo, allá es de 1 millón de casos nuevos al año. Y una pregunta que uno de repente le hace a los internos es: ¿cuál es el cáncer más frecuente independiente del órgano? Es el cáncer de piel no melanoma, y si quisiéramos definirlo aún más, es el carcinoma vasocelular, ¿ya? Más que el cáncer de estómago, más que el cáncer de mama, etc. En general, estos carcinomas no suelen ser de riesgo vital y la tasa de mortalidad acá en Chile es de 1 por 100.000 habitantes para el año 2008. En el caso de esta tasa de mortalidad está dado especialmente por el carcinoma escamocelular o espinocelular, que tiene riesgo de metástasis y a veces invade otros tejidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muy parecidos a los del melanoma: la radiación ultravioleta, la historia personal de cáncer de piel. Como recién delante comentaba de esa úlcera crónica, cuando nos dicen úlcera crónica de mucho tiempo de evolución, también pensamos siempre en carcinoma. Metales pesados en Chile, la exposición al arsénico fue alta en la década de los 50, especialmente en la segunda región. Entonces, pacientes de esa época hoy día están manifestando múltiples carcinomas. El tabaco, especialmente para el espinocelular del labio, el alcohol, la inmunosupresión, hidrocarburos aromáticos, herbicidas, insecticidas y genodermatosis. Respecto a, vamos a partir entonces con las queratosis actínicas y enfermedades de Bowen. Estas son neoplasias malignas in situ. In situ significa, para recordarles, que no han sobrepasado la membrana basal. Las queratosis actínicas, como los Bowen, se tratarían entonces de un carcinoma espinocelular que en teoría podría evolucionar a algo más invasor. Y esto es lo clásico que uno ve en pacientes que han tenido una exposición prolongada a la radiación ultravioleta. El clásico es el viejito peladito que tiene la pelada llena de costra, llena de placa y pápula, descamativas, costrosas, con un poco de eritema, tiene muchos fotodaños, y ocasionalmente uno ni siquiera las puede ver tanto como si las podemos palpar. Entonces es necesario aquí tocar la piel afectada y definir cuántas queratosis actínicas o si efectivamente hay. La enfermedad de Bowen se presenta típicamente como una placa eritematosa de crecimiento lento, color rosado a veces, bien demarcada como la que está ahí, también puede tener costra en la superficie, y esta es la principal manifestación de los pacientes de la segunda región con exposición crónica de arsénico, obviamente esto y además también los carcinomas de frente invasores. Respecto al carcinoma vasocelular, se origina de las células de la capa basal de la epidermis, tiene un potencial invasor, pero solo comprometiendo estructuras adyacentes. Las metástasis, hay un par de casos descritos, son extremadamente raras, entonces lo que habitualmente hacemos es manejar este carcinoma como una entidad más bien benigna de evolución que solo requeriría una extirpación completa. Incluso de repente lo extirpamos y queda alguna neoplasia residual, solo lo controlamos porque la inflamación del defecto quirúrgico termina habitualmente eliminando el tejido inflamatorio residual, o sea, el tejido tumoral residual. Entonces, cuando lo ampliamos, de repente no encontramos nada de neoplasia y entonces queda como a criterio del dermatólogo si se amplía más.
¿Cómo diagnosticamos un vaso celular? Como cualquier lesión friable, primero, que no cura, tenemos que sospecharlo, especialmente si está en zona fotoexpuesta y especialmente si tiene la característica clásica, que es esta pátula, con una depresión central, a veces con unas costras, con el borde perlado, que es un borde como enrollado que se describe, y en el mismo borde perlado es alguna telangiectasia. Este es el clásico. Pero por ejemplo acá hay algo que pasa muy piolita, que es una depresión con un borde un poquito levantado. Eso también es un vaso celular morfeiforme. Este también es un vaso celular nodular y este es un vaso celular superficial. Respecto al carcinoma espinocelular, evoluciona en la mayoría de los casos de lesiones precursoras, como la queratosis actínica o la enfermedad de Bowen, a diferencia del vaso celular que no tiene lesiones precursoras. La característica más importante de un espinocelular es que tiene riesgo de metastasear, y es por eso que ese porcentaje de mortalidad que les mostré yo, la tasa de mortalidad que les mostré, se debe principalmente en los carcinomas en los cánceres de piel o melanoma a el carcinoma espinocelular. Normalmente varían de lesiones de fácil manejo con una invasividad superficial hasta lesiones altamente infiltrativas y metastásicas. Acuérdense que el espinocelular afecta a cualquier epitelio estratificado. Entonces también, bueno, afecta el cuello uterino, afecta el glande, ocasionalmente la mucosa oral, el esófago, etc. ¿Vale? Pero en términos de la piel, se ve especialmente en áreas fotoexpuestas, se ve como una pápula, una placa firme, eritematosa y a veces esta superficie costrosa o queratósica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si ven alguna de estas cosas, lo importante es derivarlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo extirpamos con un margen de seguridad. Si es que queda alguna neoplasia residual en la biopsia, se amplía en el caso de los espinocelulares y queda a criterio la ampliación en el caso de los vasos celulares. Pero habitualmente son pacientes que quedan en seguimiento y le hacemos exámenes cada 6 meses o incluso anuales, y las mismas recomendaciones que para cualquier neoplasia, donde el factor de riesgo es la radiación, que son básicamente no exponerse al sol directo, uso de fotoprotección y consultar en caso de que noten algún cambio en las lesiones previas o aparición de nuevas lesiones. Eso. En muchos centros de salud se hace cirugía menor. Bueno, hasta donde yo hacía, hace tiempo atrás, cabeza y cuello no se tocaba, pero del cuello hacia abajo podría ser. ¿Tú recomiendas que en las polis de cirugía menor se saquen los neos? ¿Y cuáles? O sea, en los polis de cirugía menor habitualmente lo hacen como más como para practicar. Yo he notado, y yo creo que es bueno igual. Entonces podrían sacar cualquier neo que les parezca estéticamente feo, digamos, al paciente. Pero para mí lo importante es que tengan un convenio con anatomía patológica. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si es que no tienen el convenio y no mandan la muestra a biopsia o estudio histológico diferido, finalmente ese neo que se podía ver muy benigno podría haber sido quizás un melanoma, que no lo sabemos. Porque hay melanomas que son amelanóticos, que son como estos lunares que son como de carne, de color piel, y después vuelve el paciente con un melanoma metastásico y donde no podemos identificar nunca el primario, ¿vale? Entonces, mientras haya una patología de por medio, creo que no debería haber problema. ¿Sí? ¿El lupus cutáneo está en el auge? ¿Como el eritematoso? El lupus cutáneo sin sistémico, por sí solo no. Ahora, si tú lo incorporáis en estos programas de atención, no sé si les pasa en el Rayen, pero en el nuestro, en el Flores, cuando ponemos el diagnóstico por CIE10, nos ofrece esta cuestión, el papel del GES. ¿Ah? La constancia nos ofrece la constancia del papel GES para pasárselo al paciente, pero no tiene sentido porque el tratamiento no implica ninguna droga en particular a menos que sea muy generalizada y no está incluido por sí solo. ¿Sí? Bueno, de repente lo que más uno puede tomar son como manifestaciones metastásicas de piel de otros casos. Algo en lo que tengamos que poner ojo, porque en el fondo la metástasis tiene una presentación diferente a la neoplasia de piel.
Pero algunos tips como para decir esto puede ser una neoplasia, o sea, una metástasis. ¿Tú has visto alguna? Sí. ¿Cómo la viste? Era como un cuello uterino. Así se veía. Como un cráter, claro, como una cráter, depresión. una depresión central, roja, tenía un diámetro como de 2 centímetros y tenía dos, y digamos uno le parecía menos evolutivo, digamos, y terminó siendo un CA pulmonar. Bien, no son tan frecuentes, las metástasis cutáneas de otros órganos no son tan frecuentes en realidad. Pero también lo más clásico es que se describen como patrones de presentación de metástasis. ¿Cuáles son? Son nódulos, que puede ser como lo que tú viste, y que son nódulos muy bien específicos, que habitualmente aparecen en el cuero cabelludo independiente del órgano de origen, pero podrían ser también adyacentes al órgano afectado. Esa es una forma. La otra forma se llama zosteriforme, y que forma como una placa con esta distribución zosteriforme con aspecto inflamatorio. Y la otra forma es una forma que es básicamente adyacente al tumor y que normalmente tiene un aspecto muy exudativo. Esas son como las tres que se describen habitualmente, digamos. Pero como es una metástasis de un primario no piel, las manifestaciones también pueden ser muy polimorfas. Entonces, yo diría, acuérdate de estas tres cosas que te dije yo, pero cualquier nódulo medio raro podría ser potencialmente una meta de un órgano interno. ¿Vale? La última opción. Si callan ahora, ya no va a ver. Bueno, entonces vamos a agradecer y tenemos un pequeño... parece que hay una última duda ahí. Una consulta. ¿Cómo identifico un melanoma en uña y no confundirlo con onicomicosis, por ejemplo? La diferencia. Es diferente. La onicomicosis es un cambio de coloración normalmente amarillento que ocupa toda la lámina unguial. Las lesiones melanocíticas en la uña son lineales, se llaman, la gran mayoría de las veces son melanoniquias, así se llaman, longitudinales. Que es una línea que ocupa toda la lámina unguial desde el pie y unguial proximal hasta la porción más distal de la lámina. Entonces, uno puede tener lunares o proliferaciones melanocíticas benignas en las uñas igual. Yo te diría, cualquier melanoniquia que no haya sido vista por dermatólogo, sería bueno que la viera un dermatólogo en algún momento. Pero cuando la vemos nosotros, ¿qué nos hace sospechar más un melanoma unguial que un nevo unguial? Es que esa melanoniquia sea asimétrica, de bordes irregulares y que mida habitualmente más de 6 milímetros de diámetro. Ahora, cuando la melanoniquia, que debería llegar solo en la lámina, sobrepasa la lámina y compromete el pliegue unguial proximal, eso es un signo que se llama Hutchinson y es un signo precoz de alerta de que en realidad no estábamos hablando de una proliferación benigna melanocítica unguial, sino que de un melanoma unguial. Super. Bueno, entonces agradecemos al doctor Javier Arellano.